Bienvenidos a One on One, el programa donde entrevistamos a grandes personalidades del derecho, la política y la sociedad en general, y estos nos revelan sus historias. El día de hoy tenemos la dicha de contar con uno de los más grandes referentes en el ámbito jurídico, la licenciada doña Mary Fernández, socia fundadora de la oficina Hedrick Pissick Álvarez y Fernández. Prepárense para descubrir la historia detrás de una líder que ha roto barreras para convertirse en el referente valioso que es hoy en día en el ámbito jurídico. Mi nombre es Alison Alarcón y esto es One on One. Licenciada Fernández, es un privilegio darle la bienvenida en nombre de todo el grupo de estudiantes de Derecho. Gracias por estar aquí con nosotros. Para comenzar esta entrevista, nos gustaría conocer más allá de sus logros profesionales, que es lo convencional. ¿Quién es doña Mary Fernández detrás de todos esos títulos, de esas acreditaciones? ¿Cómo usted se describiría a usted misma? Bueno, Alison, primeramente estoy feliz de estar aquí contigo y con mi casa, que es UNIBE. Yo he sido docente aquí en UNIBE y como les mencioné antes de que iniciáramos la grabación, mis 5 hijos se graduaron de esta universidad. Mira, yo me veo como una persona con muchos defectos, que lucho día a día por ser una persona mejor. Por un lado, pero por otro lado yo reconozco lo afortunada que yo he sido, lo bendecida que yo he sido, porque tengo salud, tengo un esposo que adoro, a Pancho Álvarez, tengo, como dije, 5 hijos y 9 nietos. O sea, ¿qué más puedo yo pedir? Y entiendo que soy tan dichosa, sobre todo después de que he visto los trabajos que pasamos las mujeres en la República Dominicana, sobre todo las mujeres pobres. Y eso me ha inclinado a mí a querer, como le digo yo a veces a alguna gente, a dedicar los años que me quedan a ver si contribuyo, aunque sea con un granito de arena, a empujar un poco esos derechos que nos faltan, sobre todo a las mujeres, pero si no, a todos, porque yo entiendo que todos, como dice nuestra Constitución, debemos tener los mismos derechos y oportunidades. Claro que sí, concuerdo totalmente. Lo que tú, para casarte completamente con esa introducción que tú diste de mí, y que de tantos logros y de tantas cosas, yo soy una mujer, simplemente, una mujer que estudió Derecho, y más nada. Claro. Sí, sí, concuerdo totalmente. Las luchas que tenemos que enfrentar las mujeres en el día a día son innegables y qué bueno tener personas como usted comprometidas con esa lucha constante de reivindicación de derechos. Bueno, en este mismo sentido, a menudo las decisiones de nuestra carrera y nuestra vocación se ven influenciadas por experiencias personales o aspiraciones tempranas. Entonces, nuestra pregunta va del siguiente modo. ¿Qué le inspiró a usted específicamente a seguir una carrera en Derecho y cómo es que ha ido evolucionando esa percepción sobre su elección a lo largo de los años? ¿Cómo ha ido marinando esa idea? Mira, Alison, lo primero es que cuando yo me dirigí a la UNFU a hacer la fila para inscribirme en la carrera de Derecho, porque había que ir físicamente y hacer una fila, yo fui con la idea de estudiar economía, porque mi padre era abogado y profesor y catedrático de la UAS, y yo había visto lo putrefacta que era la justicia en ese entonces, era la época de Balaguer, y yo, a pesar de que me gustaba el derecho, había decidido no estudiar derecho. Pero en la fila, cosas que le pasan a uno, me encuentro con una compañera de curso de bachillerato, Mari Carmen Jasuri, que me convenció a que me inscribiera en derecho. Y yo, a la verdad, que nunca se lo he dicho a Mari Carmen, y quiero aprovechar para agradecerle hoy que me haya convencido a estudiar Derecho, porque ha sido una de las cosas más gratificantes que me han pasado en la vida. Yo tengo la dicha de levantarme todos los días y hacer lo que a mí me gusta, que es ir a mi oficina y trabajar en Derecho, entre otras cosas. Sí, sí. La verdad es que somos afortunados aquellos que hemos encontrado nuestra vocación a tiempo. De verdad que sí, es un llamado que uno no puede eludir.
Entonces, reflexionando sobre esa impresionante trayectoria, que sé que usted no es mucho de elogios, pero igual, si me los permite, ¿cuál considera que ha sido el momento más difícil, quizá decisivo, que haya atravesado en su carrera profesional y cómo influyó ese desafío en su desarrollo profesional y en la doña Mary, en la persona Mary Fernández que es usted hoy? Mira, uno atraviesa desafíos todos los días, pero quizás profesionalmente el mayor desafío que yo he atravesado en mi vida fue cuando mis socios originarios, William Hedrick, Francisco Álvarez y Roberto Rizic y yo, decidimos formar nuestra propia firma en el 1985. Nosotros todos veníamos o estábamos en otra firma de abogados muy buena, pero ¿qué pasó? Que nos dimos cuenta que a William Hedrick, un norteamericano graduado de Yale, que luego estudió Derecho nuevamente en la UNAM y tenía 20 años de práctica, no lo habían hecho socio. Nosotros nos dimos cuenta que, imagínate, nosotros unos chivitos hartos de jobo, como decimos nosotros, menos no nos iban nunca a ser socios. Entonces ahí nos animamos y formamos nuestra firma. Eso fue un gran desafío. Yo tenía un hijo de 2 años y una niña de 3 meses. Y yo dejé un salario que era muy bueno en ese entonces, seguro para una aventura, que gracias a Dios que ha dado buenos resultados, porque ya hoy en día somos 13 socios, más de 40 abogados, tenemos ya casi, el año que viene cumplimos 40 años en el mercado, o sea que me siento muy afortunada, pero fue un albur, o sea, fue una gran interrogante. Sobre todo porque la nuestra fue la primera oficina dominicana que no era de familia. Nosotros no éramos ni Troncoso, ni Peinado, ni Pellerano, ni Ramos Mesina. Nosotros tuvimos que labrar, tú sabes, nuestro propio trayectoria, digámoslo así, sin que nos conocieran. Sí, sí. No, pero definitivamente la vida es para aquellos que se atreven. Y usted es el vivo ejemplo de eso y más siendo una mujer, de verdad que es muy admirable. Entonces, siendo socia fundadora de una de las firmas de abogados actualmente más renombradas e importantes en el país, nos gustaría saber, bueno, precisamente ya habíamos hablado de cómo surgió la idea y qué inspiró a esta creación de la firma. Entonces, me voy a permitir saltar esa pregunta y le quiero preguntar algo un poco ya más personal. Fuera de su vida profesional, que sabemos que también es activista, que favorece esas causas en pos de las mujeres y las niñas, ¿cómo empezó su vida de activista? ¿Cree usted que la República Dominicana ha tenido avances significativos en cuanto al derecho de las mujeres? ¿Y qué considera que falta, porque siempre falta, para seguir avanzando en este camino? Mira, como yo te dije antes, yo me considero una persona muy afortunada. Yo tuve unos padres que, aunque no eran ricos, ellos trabajaban y tuvieron dinero suficiente para mandarme a buenas escuelas y darme una buena educación casera. O sea que yo pude estudiar en una universidad, estudiar fuera del país, aprender otro idioma y eso me dio ventajas que a través de la vida yo me he dado cuenta que no la tiene la mayoría de la población. Y entonces, ya yo a mis 66 años, yo quiero que, como yo siempre digo, que los años que me queden, poder aportar un granito de arena a esas mujeres, a la mayoría, que no han tenido la dicha y la fortuna de haber tenido el acceso a la educación que yo tuve. Claro que Entonces, sí. eso es lo que me motiva a mí, las luchas por los derechos. Además de que tengo que decirte que cuando uno lee el artículo de la Constitución que habla sobre la igualdad de derechos y oportunidades, y uno ve tantas desigualdades que hay en el país, no solamente contra las mujeres, hay muchísimas minorías que las sufren. Y yo entiendo que todos debemos tener los mismos derechos y oportunidades. No quiere decir eso que a todo el mundo le vaya a ir bien, porque todo depende también del esfuerzo, pero por lo menos debe poder aspirar a eso. Y aquí hay muchísima gente que no puede ni siquiera aspirar a estudiar una carrera en la universidad. Sí.
Totalmente, lamentablemente todavía la educación hoy en día es considerada un privilegio. Así Y es. qué bueno es que tener personas que estén conscientes de ello, de su privilegio, y que aún así decidan labrar el camino para aquellos que no tienen quizás esas posibilidades. Entonces, cambiando un poquito el enfoque, un tema que está candente ahora mismo en nuestra sociedad y que tiene mucho tiempo en la palestra pública es la modificación del Código Penal. Ok. ¿Qué opina usted sobre estas modificaciones? ¿Las considera un avance para nuestra sociedad o un atraso? Mira, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que nuestro código es obsoleto. Tenemos un código del siglo XIX para resolver problemas del siglo XXI que no pudieron preverse en ese siglo. Entonces, todos queremos un nuevo código penal. Pero, para serte franca, si yo voy a tener, o sea, si se va a aprobar un código penal medieval y discriminatorio, yo prefiero que nos quedemos con el que tenemos. En la actualidad, bueno, el proyecto que se sometió la última vez y que ya perimió, entiendo que perimió ahora en el Congreso, definitivamente que incluía discriminación no solamente para las mujeres, sino para los niños y niñas y para minorías. Eso, y establecía privilegios para otros que no se compadecen con lo que establece nuestra Constitución. Entonces yo creo que ese código y ese proyecto debe ser trabajado con el enfoque de que sea un reflejo de lo que establece nuestra Constitución, que debe todas las personas tener iguales derechos y poder aspirar a las mismas oportunidades. Claro que sí, totalmente de O sea acuerdo. que estoy en contra de ese código que se sometió. De ese código por los varios temas. Y la gente a veces me dice, no, por las mujeres. No. Hay muchísimos otros temas ahí que yo entiendo que establecen privilegios. Por ejemplo, los tribunales militares. Yo no entiendo por qué los militares deben tener un privilegio que no tienen otras personas. Yo encuentro que ellos deben ir a los mismos tribunales que todos los demás. Eso para ponerte un ejemplo que no tiene nada que ver con las causas de las que tú me estabas hablando. Claro, totalmente. Y los derechos constitucionales nunca deberían ser objeto de transacción. O sea que estamos totalmente de acuerdo. Entonces, siguiendo un poquito esa misma línea, en relación con los derechos de las mujeres, de manera particular, ¿cuál cree que sería el impacto de la aprobación de las tan controvertidas 3 causales en la República Dominicana? Tema que ha dado tanta agua. La pregunta que no falta nunca. Exacto. Bueno, mira, lo primero es que yo creo que haría un gran impacto positivo a la economía en el país, porque la gente no se imagina lo que gasta el Ministerio de Salud y la República Dominicana en tratar interrupciones del embarazo, por ejemplo, hechos de manera insalubre. Hay un estudio que hizo las Naciones Unidas en el año 2018 que reveló que la República Dominicana gastaba solo en embarazo de adolescentes 254 millones de dólares al año. Esos son más de 12,000 millones de pesos. O sea que, comenzándote por ahí. Pero lo otro que hay que explicar y que la gente a veces no entiende es que nosotros no estamos abogando, yo no abogo por un aborto libre. Yo no creo que nadie se embarace para abortar. Y como yo siempre digo, más provida que yo, porque imagínate, yo tengo 5 hijos. O sea, que ¿qué más provida puedo yo ser? Lo que pasa, de lo que estamos hablando, es que tú no debes obligar a una mujer a morirse si su vida está en peligro. Sobre todo que la mayoría de esos casos deja huérfanos a otros niños, que nadie piense en eso. O a que termine un embarazo a riesgo de su vida cuando el producto es inviable fuera del útero. Hay gente que quiere tergiversar y dice, pero que los niños con síndrome de Down, que los niños con discapacidad. No estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando de que no puede tener vida fuera del útero. Y el tercer caso es el más patético, el que impide
que una niña o una mujer interrumpe el embarazo que es producto de una violación o un incesto. Hay un caso ahora muy reciente de una niña de 14 años discapacitada, bastante discapacitada porque no habla, no puede caminar, no controla esfínteres. Sin embargo, según leí en la prensa, que su padrastro le embarazó. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a hacer el Estado Dominicano? ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar que esa niña tenga que parir? ¿Tú quieres un crimen más grande que ese? Eso es lo que establece ahora mismo el código y el propuesto Código Penal. O sea, obligaría a esa niña discapacitada que no sabe lo que pasó a parir. Y yo no soy pro parto, yo soy pro vida. Porque yo lo que quiero es que el ser que nazca tenga también una oportunidad de mejorar. Pero, sobre todo, primero hay que cuidar a la madre. Porque tú no haces nada cuidando a un producto si no va a tener madre o si vas a dejar huérfanos a otros niños. Entonces, la otra equivocación es que las personas creen que la van a obligar a algo. No, no, para nada. Si tus convicciones religiosas o de otro tipo, si tu creencia, si lo que tú entiendes es que tú debes llevar a término ese embarazo, nadie te va a obligar a lo contrario. Lo que uno no quiere es que lo obliguen a morirse. Si tú quisieras interrumpir el embarazo, no poder hacerlo en esas circunstancias muy excepcionales. Yo he conocido de casos de personas que han tenido que salir del país porque médicos locales, aunque saben que el producto no tiene cerebro, no han querido interrumpir el embarazo por miedo a que los vayan a someter legalmente, porque efectivamente se somete legalmente. Hay mujeres que la han sacado del hospital para la cárcel y hay médicos a los que están sometidos. La Procuraduría General de la República tiene las estadísticas. Es a eso a lo que nosotros nos estamos oponiendo y quisiéramos que una aberración como esa no siga pasando. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y mire, como usted mencionaba, el caso de esta señora que tuvo que salir del país bajo esas circunstancias. No todo el mundo tiene esas condiciones. Correcto, no. Es que esto es para las mujeres pobres, para que las mujeres pobres se mueran. Porque las ricas o las que medianamente que las familiares van a buscar una opción. Pero las mujeres pobres que tienen que ir a los hospitales públicos no tienen esa opción. Y es la opción lo que se le quiere dar. No es obligarlas a nada. Es darle la opción a que si ella prefiere no arriesgar su vida, porque es su vida que puede tener en peligro, que no lo haga. Y a mí me parece que de todo lo que usted dice, tenemos aquí a una pro vida. Estamos ante una pro vida y no solamente ante una pro vida, ante una pro mujer. Totalmente de acuerdo. Entonces, seguimos en esta misma línea. También sabemos que ha estado involucrada en la promoción de cuotas electorales femeninas. Interesantísimo. Entonces, ¿cómo valora usted el impacto de estas cuotas en la representación política de las mujeres en nuestro país y considera que son una medida autosuficiente o necesaria? ¿Por qué? Mira, yo he evolucionado en mi pensamiento con relación a las cuotas. Yo era de las que pensaba que eso de la cuota no debía existir porque tú debes ganarte el puesto con trabajo. Sí. Pero me di cuenta que para mí, desde mi privilegio, era muy fácil decirlo. Porque yo estoy donde estoy probablemente porque recibí la educación que recibí. Y a esa educación no tiene acceso la mayor parte de nuestra población. Entonces, eso es una élite. Y entonces, tú no puedes aspirar a que el resto de las personas que no tienen acceso a eso puedan aspirar porque se les cierran los caminos cuando no hay cuotas. O sea que yo evolucioné a ser favorable a las cuotas por eso. Espero que no duren toda la vida, que llegue un momento en que no tenga que haber cuotas. Pero fíjate lo que nos ha pasado, aún en las elecciones pasadas. La ley electoral dice que debe haber un 40-60, porque
Constitución nuestra dice que debe haber equilibrio entre los géneros, ¿verdad? Equilibrio. La ley habla de 40-60 y obviamente nadie piensa 60 mujeres y 40 hombres, sino 40 mujeres y 60 hombres. Pero ok, eso es lo que dice la ley. Pero ¿cómo la estaban interpretando? La querían interpretar de manera que ese 40% que se le atribuía a la mujer fuera a nivel nacional y no a nivel de cada demarcación. ¿Y cuál iba a ser el impacto? Que las mujeres o las posiciones que le iban a dar a las mujeres para cumplir la cuota del 40% iban a ser en posiciones en la frontera, en posiciones de menor envergadura. Y no, o sea, un grupo de mujeres nos unimos y elevamos un recurso ante el Tribunal Constitucional pidiendo que se interpretara que era a nivel nacional, como lo dice la Constitución, y el Tribunal Constitucional estuvo de acuerdo. Y es a todos los niveles que debe aplicarse ese 40-60. Totalmente, muy, muy inspirador. Wow. Eriza la piel escuchar eso, que todavía en pleno siglo XXI estemos batallando con estas luchas. Increíble. Y frente a una realidad social que es tan impuesta y tan natural, o sea, hasta hace pocas décadas la mujer no podía votar. Entonces es increíble que hoy estemos afrontando el mismo problema, pero en distintas vertientes, pero sigue siendo el mismo problema. Y las mujeres siempre tendremos ese pasivo, siempre tendremos que buscar formas de procurarnos esa igualdad. Y qué bueno tener a mi lado a una mujer que es el vivido ejemplo de eso. Qué bueno que tú me mencionas eso, porque hay personas que entienden que ya no hay más derechos, que tanto aspiramos nosotras, las mujeres. Y a esa persona hay que recordarle que las mujeres tenemos derecho al voto apenas hace 80 años. Abigail Mejía y una serie de mujeres valiosas lucharon porque tuviéramos el derecho al voto. Pero yo te voy más cerca. No fue hasta el 1998 cuando, gracias a Milagro Ortiz Bosch y a mujeres de otros partidos como Liceló Marte de Barrio y una serie de mujeres, que nosotras las mujeres pudimos tener la libertad de sacar un pasaporte, abrir una cuenta bancaria, solicitar una tarjeta de crédito sin la autorización del marido. Hasta ese momento se necesitaba la autorización del marido. Fue el otro día, podemos decir, hace unos 20 y pico de años, que ya la mujer puede vender un inmueble sin la autorización del esposo. O sea, es a eso. O sea, mira cómo hemos tenido que luchar por los derechos. Nosotros, yo no quiero tener más, yo no quiero ser más que un hombre, no se trata de eso. Yo no quiero, puede ser que el hombre en particular siga siendo mejor, pero que dependa de los derechos, que tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades. Si con los mismos derechos y las mismas oportunidades el hombre va a tener una posición mayor, pues bienvenido sea, no hay ningún problema con eso, porque todos tenemos que ser iguales. Yo lo que quiero es que nos vean iguales ante la ley. Sí, sí, totalmente, concuerdo. Y eso es un pasivo, un residuo social con el que siempre vamos a tener que vivir y el derecho se construye en el día a día. Y es responsabilidad de nosotros construirlo en el día a día. Yo siempre he dicho que nosotros somos los arquitectos de nuestro futuro y nada, hay que a veces empantalonarse y reivindicar esas pequeñas luchas que parecen diminutas, pero que las futuras generaciones agradecerán. Entonces, dado su reconocimiento, ya esto es en otra esfera, en el derecho de los negocios, particularmente en las áreas de derecho corporativo, comercial y, por supuesto, la propiedad intelectual, ¿cuáles considera usted que son los mayores desafíos y las oportunidades que hay en estos campos en nuestro país hoy en día? Mira, el mayor desafío que se experimenta en las áreas de derecho, así como en otras áreas, es caerle atrás a la tecnología. El derecho siempre está detrás. Nosotros siempre estamos corriendo detrás de la tecnología. Y entonces tenemos que apurarnos para llegar a donde está la tecnología. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos los desafíos de la inteligencia artificial, que no sabemos cómo nos va a afectar en todas las áreas. Y el otro desafío que tenemos es, como yo te he mencionado reiteradas veces,
lograr igualdades a nivel social. Nuestra sociedad es sumamente desigual. Y es un reto para nosotros, que las personas creen que no tiene que ver con las profesiones. Sí, tiene que ver con todo, porque las desigualdades sociales y económicas se notan y tienen trascendencia a todos los niveles. Entonces, nosotros tenemos que luchar por que esas desigualdades disminuyan. Yo sé que nunca, quizás, porque no vamos a aspirar a una sociedad perfecta, como tú dijiste, siempre hay algo por el que luchar, pero definitivamente que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo de eliminar o disminuir significativamente esas desigualdades en las que vivimos nosotros hoy. Claro, claro, y que esa noción de perfección, a fin de cuentas, es una utopía, pero nos sirve de horizonte, nos sirve Claro. para seguir caminando y para seguir construyendo. Tratar de Eso ser es así. mejor. Claro, claro, y las batallas siempre evolucionan, siempre va a surgir algo. Entonces, nada, hay que seguir dando la milla extra. Entonces, también sabemos que usted ha estado a la vanguardia de significativos proyectos educativos, como lo ha sido el Anuario de Jurisprudencia y el Diccionario Jurídico Dominicano. Entonces, nuestra pregunta va orientada del siguiente modo. ¿Qué le inspira a usted a impulsar estas iniciativas y cuál cree que es su impacto en la comunidad legal dominicana, en la academia, etcétera? Bueno, mira, yo fui muy afortunada de recibir una invitación del Poder Judicial y de la Escuela Nacional de la Judicatura para que trabajara en la coedición de lo que tú mencionaste, el Anuario de Jurisprudencia Casacional Dominicana. Esta iniciativa surge como necesaria después de la Ley 223, de la Ley de Casación, que establece que los precedentes de la Suprema Corte de Justicia se van a imponer o van a servir de precedente a las Cortes inferiores. Entonces ya nosotros tenemos no solo que estudiar y compilar la jurisprudencia. Nosotros tenemos grandes compiladores. Mi querido profesor, el magistrado Subero Isa, fue uno. Mi mismo socio, William Hedrick, fue otro gran compilador. Y la Cátedra de Jurisprudencia Casacional Dominicana se ha hecho en honor al Mansor González Canaguate, que también ha sido un gran compilador, entre muchos otros. Pero ¿qué pasa? Que el anuario quiere dar un paso adicional. Ya no compilar jurisprudencia, sino analizar sentencias de la Suprema Corte de Justicia en todas las materias. Analizarlas y hacer críticas constructivas, obviamente. Usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero tiene que exponer las razones, porque va a ser vital de ahora en adelante para el ejercicio de la profesión del derecho conocer esa jurisprudencia. Que lo que antes quizá era una ventaja, ahora se ha convertido en una necesidad. Y el anuario ha querido venir a llenar ese vacío. Nosotros estamos trabajando ahora en el segundo anuario de jurisprudencia casacional dominicana, que va a abarcar 30 materias, 60 artículos, 30 de juristas y 30 de magistrados. Y eso me ha permitido aprender, tú no te imaginas cuánto, porque comenzando por el coeditor, el otro coeditor internacional, yo soy la coeditora nacional, el coeditor internacional de la obra, que es Antonio García Padilla, es un ex rector de la Universidad de Puerto Rico y ex decano de la Facultad de Derecho. Y yo no te puedo decir cuánto yo he aprendido de él. Pero asimismo, la labor de edición de los artículos me ha permitido aprender de muchísimos jóvenes abogados y magistrados, y algunos no tan jóvenes, que hablan sobre materias de las que yo no domino. Y eso me ha dado, o sea, un amanecer, digamos, diferente. Te digo amanecer diferente porque yo me levanto por la mañana a las 5:30 de la mañana más o menos, y lo primero que hago, después obviamente de sentarme y con mi café, es a leer esos artículos. Y eso a la verdad que me ha nutrido muchísimo. Y yo espero
que así como me ha servido a mí, así le sirva a muchos abogados Claro. y a magistrados también. Claro que sí, claro que sí. Y la verdad es que uno nunca deja de ser estudiante. Uno nunca deja de aprender cosas Así es. nuevas. Qué bueno, entonces, que tenemos personas interesadas en seguir enriqueciendo esa cultura de academia, de aprendizaje, que se ha quedado tan rezagada a veces porque las personas tienden a pensar que el derecho se acaba con el título y ahí es que empieza el verdadero estudio. Imagínate, sí. Y de eso usted tiene que saber bastante. Entonces, en su destacada carrera, sabemos que usted ha manejado con habilidad múltiples roles, algo verdaderamente admirable, si me lo permite añadir. No solamente como abogada y como emprendedora, sino también como madre, como esposa, como abuela. Entonces, esta habilidad, porque es una verdadera, auténtica habilidad para equilibrar tanto vida profesional como personal, es admirada por muchos, incluyéndome como mujer. Entonces, ¿podría compartirnos un poquito sobre cómo logra concertar ese equilibrio y qué consejos daría a personas como yo y las futuras mujeres y jóvenes que están emergiendo en estas generaciones, que buscan hacer lo mismo, lograr lo mismo en sus propias vidas? Bueno, mira, quizá dar consejo es muy pretencioso, pero yo te diré que yo a veces cuando pienso en esos años, sobre todo entre mis 30 y mis 40, que mis hijos estaban pequeños, yo no sé cómo yo lo hice. Pero sí te puedo decir que si yo estoy aquí hoy, es gracias a la ayuda de mi madre, de mi familia ampliada y de toda una comunidad que hay aquí en República Dominicana. Yo te decía fuera de las cámaras que lamentablemente vivir fuera del país no te ofrece esas oportunidades que sí nosotros tenemos aquí en el país. Porque mira, siempre hay una amiga, una tía, una hermana que te mete la mano y te ayuda. Entonces, yo creo que yo pude sobrepasar eso gracias a todas esas ayudas. Pero eso no se elimina porque todavía hoy en día, que ya mis hijos están grandes y tienen sus propias vidas, sus propias familias, o sea que ya yo no tengo esas responsabilidades, día a día yo tengo que tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer y qué no voy a hacer? A mí, ahora lo que más me satisface es, y decido muchas veces, lo que más me llena. ¿Qué me llena más? Entonces eso hago y dejo de hacer lo que no me llena. Eso no es posible siempre porque muchas veces uno tiene que hacer lo que no le gusta y lo que no quiere hacerlo, pero le toca. Te toca y si te toca, te toca. Pero uno tiene que ir buscando ese balance y de ir introduciendo las cosas que te llenan y que te gustan. Porque el tiempo está ahí. Tú lo que tienes que aprender a distribuirlo y a buscarle el tiempo para hacer, porque uno siempre dice, ay, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Si tú te llevas de eso, tú no haces absolutamente nada. Claro. Entonces, tú tienes que decir, yo voy a comenzar hoy. Si es hacer X cosa, el día que yo decidí que yo iba a comenzar a hacer yoga, yo empecé. Y para mí, esa hora que yo hago de yoga 2 veces a la semana, mira, yo no la cambio por nada. Claro, me imagino. ¿No? Y que la disciplina empieza con cumplirse a uno mismo. Uno no puede servirle a otras personas si primero no administra tiempo para uno, no destina tiempo para Así uno. Eso es es. así. Antes que abogada y que profesional, usted es mamá, usted es esposa, usted es abuela. Entonces, realmente es admirable el manejo de los roles. Y bueno, ya con perspectiva de futuro, de cara a ese futuro tan inminente, ¿qué legado quisiera dejar usted tanto en un ámbito profesional como personal? ¿Y cómo le gustaría a usted ser recordada en estos dos aspectos que son tan fundamentales de la vida, como esposa, madre, abuela, abogada? Wow, muy pretencioso, pero bueno. Desde el punto de vista legal, yo aspiro a ver un poder judicial y un ministerio público más independiente y más profesionalizado, más de carrera. Desde el punto de vista político, aspiro a más instituciones, a más institucionalidad, a que las instituciones públicas dependan más de la persona que esté, que algo funcione porque la persona que esté
es honesta, honrada e íntegra y trabajadora. O que no funcione por todo lo contrario. Yo quisiera que hubiera más institucionalidad. Desde el punto de vista personal, mira, yo lo que creo es que, y lo que le diría, la recomendación que yo le pudiera hacer a las que aspiran a estudiar Derecho y a las abogadas jóvenes y hasta los que trabajan en otras carreras, es que se unan, que hagan esfuerzo, porque la sororidad es muy, muy importante. O sea, lo que uno puede lograr unido es muy diferente a cuando uno lo trata de hacer individualmente. Hay un proverbio africano que también se le ha atribuido a muchísima gente que dice que tú solo puedes caminar más rápido, pero juntos puedes llegar más lejos. Entonces yo creo que uno tiene que trabajar en eso, en buscar lo que te une con otras personas, no lo que te desune. Entonces buscar lo que te une y fomentar esas relaciones. Es increíble, yo estoy, por ejemplo, en un grupo de mujeres que se desarrolló por otras circunstancias, pero durante la pandemia, obviamente, imagínate, todo el mundo estaba encerrado, y en ese grupo se habla de todo, y se habla desde quién sabe dónde se compra un suape que prima solo, hasta quién tiene un plomero, o si alguien conoce a alguna persona en tal entidad que me pueda ayudar a tal cosa. Y es increíble como la unidad que se ha formado y siempre hay una que puede ayudar a la otra. Y entonces, como te digo, tú sola no puedes llegar a hacer ni saber todo. Tú siempre debes depender y eso funciona como un círculo virtuoso. O sea, una ayuda a la otra y esa otra va a ayudarte en otro tema. Y eso, o sea, todas crecemos con eso. Y eso funciona para los hombres, para las mujeres y para todo el mundo. Pero yo se lo digo a las mujeres porque tú me preguntaste de las No, mujeres. claro. No, sí, de nosotros depende si queremos construir barreras o si queremos construir puentes. Y qué Así bueno es. saber que todavía existen personas interesadas en querer seguir construyendo esos puentes y unirnos, porque es cierto que la unión está definitivamente la fuerza. Entonces, a medida que ya vamos concluyendo esta enriquecedora conversación, nos gustaría tocar un tema que es especialmente relevante para la próxima generación de mujeres y jóvenes en el ámbito legal. Yo puedo dar fe de lo que voy a decir a continuación, y es que usted ha sido un faro de inspiración y una guía para muchos que aspiran a hacer su marca en el mundo del derecho, a dejar su impronta. Entonces, como última pregunta ya, ¿qué consejos les ofrecería a esas personas para navegar y alcanzar el éxito en el campo legal? Bueno, lo primero es estudiar. Estudiar, estudiar y estudiar. Y trabajar, y trabajar, y trabajar. Mucho y duro. Sí, eso tengo que reconocerlo. Pero además, siempre ponerte metas. Porque el que no tiene metas es difícil que sepa hacia dónde se dirige. La meta no tiene que ser, o sea, altísimas. Pueden ser metas pequeñas, pero que cada pequeño logro sea un peldaño que tú vayas subiendo. Y tú cada día logres y vayas logrando paulatinamente lo que tú quieres ser. Tú te vas a dar cuenta que a medida que eso sucede, probablemente se cambies tu forma de pensar y algo se modifique. No importa, porque esa es la vida y tú tienes que estar abierta a los cambios. Yo siempre he creído que la felicidad para mí, yo una vez vi una definición que fue la que me encantó, que dice que la felicidad es la capacidad de adaptarse a los cambios. Y yo creo en eso. Uno tiene que adaptarse a los cambios, pero así como tú te adaptas a los cambios, también tú tienes que tener unos principios que tienen que regir tu vida y los cuales en esos tú no debes transigir. O sea, hay principios, por ejemplo, hay gente que... Yo siempre digo, por ejemplo,
que no todo dinero hay que ganárselo. El dinero es necesario para vivir y uno trabaja para vivir, pero como te digo, no todo el dinero tiene que ganarse. O sea, tú no tienes que hacer, tú puedes escoger y siempre debes escoger metas que beneficien no solo a ti, sino que trabajen para el bien común. Porque en la medida en que tú trabajas para el bien común, tú trabajas para ti. O sea, en la medida en que los otros estén bien, tú también vas a estar bien. O sea que yo creo que la vida es una lucha constante. Una maravilla abrir los ojos todos los días. Yo soy una persona muy alegre y muy feliz. Y me gustan los desafíos, pero me gusta gozar la vida también. Entonces, yo creo que, nada, uno tiene que navegar por ese tránsito que es la vida. Claro, claro, y hay satisfacciones muchísimo más colosales que un cheque o que una cifra de dinero y Muchísimo. que no pueden ser canjeables en términos materiales porque simplemente no lo son. Entonces, bueno, ya de parte del grupo de estudiantes de Derecho le agradecemos enormemente, no solamente por haberse dado cita, por acompañarnos hoy, sino también por ser una pionera y una líder inspiradora en el ámbito legal y hasta personal, ¿por qué no? Porque es una fuente de inspiración para muchas personas a nivel personal, incluyéndome. Entonces, su dedicación a promover el cambio y a defender los derechos, especialmente en lo que respecta a la igualdad, del género y de la justicia constante, que como veníamos hablando es un camino que se va construyendo, es ejemplar para todos nosotros. Entonces, ya con esto concluimos nuestra entrevista, sintiéndonos profundamente honrados con su presencia. Y para nuestros espectadores, no olviden suscribirse para más entrevistas exclusivas. Nos vemos en el próximo One on One, donde cada episodio es una ventana a la vida de aquellos que dan forma a nuestra sociedad desde las esferas más influyentes. Hasta la próxima. Thank you.